Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la compañía aérea en activo más antigua del mundo. Hoy vamos a hablar sobre KLM, la compañía real holandesa. Sin embargo, vamos a hacer un pequeño viaje antes de eso. Nos vamos a Dayton, Ohio. Es principios del siglo XX y allí, un pequeño grupo de hombres destruye su sueño unas 5 veces cada día. Es el número de intentos diarios que hacían de media. Su sueño de volar. Son los hermanos Wright y su pequeño equipo de trabajo. Tras muchos intentos, este conjunto de hombres pudo llegar a ver por primera vez en la historia, una fría mañana de diciembre de 1903, como un avión, o un intento de avión, no tenía nada que ver con los actuales, obviamente, despegaba y sobrevolaba la pista de su centro de pruebas unos cuantos metros. El resto es historia. Hablar de KLM, hablar de aviación, de esta industria, y no hacer mención a los hermanos Wright sería incongruente. Este supuso un cambio radical. El transporte de mercancías y posteriormente el flujo de personas sufrió un avance y un desarrollo tremendo. No solo se pudieron conectar más empresas, más mercancías, más personas entre unos países y otros, sino que permitieron hacerlo muchísimo más rápido. Fue una revolución, sin lugar a dudas. Se usará también posteriormente como arma de combate, por ejemplo. Por eso es tan relevante hablar de aviación, porque supuso un cambio enorme en la historia de la humanidad. Y hoy vamos a hablar más en concreto de KLM, la compañía aérea en activo más antigua del mundo. Tendremos que esperar unos cuantos años más, hasta el 21, KLM fue fundada como tal en el 19, para encontrar el primer vuelo comercial de la compañía. Se comenta que en este se transportó tan solo un montón de periódicos y 2 periodistas. En los primeros años, los vuelos tan solo se dieron en terreno europeo. No sería hasta el 24, cuando KLM hace su primer vuelo intercontinental, a Yakarta, Indonesia, una colonia holandesa en aquel momento. Y aquí otra prueba de la relevancia de la aviación. Se consiguió conectar mejor y más eficientemente a las colonias con su metrópoli, en esta época en que todavía se conservaban numerosas colonias por parte de las grandes potencias, lo que benefició significativamente al comercio mundial. No obstante, cabría preguntarse, entre otras cosas, quién se encargaba de fabricar estas aeronaves. Había una vez un chico, joven y astuto, que con 13 años quedó fascinado con el invento de los hermanos Wright. Su nombre era Anthony Fokker. Habiéndose interesado por la mecánica a una edad joven, se mudó a Alemania, donde construyó y voló su primer avión con tan solo 20 años en 1910. 2 años más tarde creó su primera empresa, Fokker Airplanbau, y produjo varios modelos distintos. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y el gobierno alemán tomó el control sobre la empresa. Fokker construyó 700 aviones para el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial. Pero al finalizar la guerra, y habiendo perdido los alemanes, volvió a Holanda, pero no sin antes pasar de contrabando 220 aviones y 400 motores de avión en tren. De esta forma pasó de fabricar aviones de guerra a aviones comerciales, y así comenzó KLM. KLM fue fundada por Albert Pressman y su fabricante principal, como es obvio, fue el señor Fokker. Al igual que la mayoría de líneas aéreas europeas, KLM también sufrió tiempos difíciles en la década de los 20. De hecho, la compañía habría terminado en bancarrota si no hubiera sido por un rescate del gobierno en 1927 que aseguró un papel fuerte del Estado en operaciones futuras de la línea aérea. En 1930, KLM transportaba unos 18.000 pasajeros al año. En 1939 estaba sirviendo a más de 160.000 pasajeros. El comienzo de la Segunda Guerra Mundial cambió la fortuna de la aerolínea holandesa, al igual que casi todas las demás aerolíneas importantes del mundo. KLM tuvo que cerrar todas sus operaciones europeas en mayo de 1940 cuando los nazis invadieron y ocuparon los Países Bajos y requisaron los aviones de KLM. Sorprendentemente, la empresa siguió prestando servicios en Asia Oriental, aunque ya no tenía un país de origen. Durante un tiempo, KLM operó desde Nueva York. Pressman reanudó rápidamente sus operaciones regulares a medida que la guerra llegaba a su fin. Cabe destacar que durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial hubo una gran carrera armamentística que hizo que los aviones mejoraran de una forma radical y de ahí que fuera relativamente fácil volver a iniciar la actividad. La década de los 50 es conocida por los maravillosos años del capitalismo. Sin embargo, para KLM esta década no significó esplendor, sino más bien lo contrario. Debido a la muerte de su fundador, la compañía tuvo un periodo de dificultades económicas. Para reflotar la compañía, el gobierno holandés compró 2/3 del capital social. A pesar de esto, eran los mayores accionistas quienes seguían decidiendo quiénes serían los nuevos directores. Los problemas económicos de la compañía no cesaban, lo cual obligó a hacer multitud de cambios en la dirección de la empresa. Finalmente, en 1963 se iniciaron políticas para reducir los servicios y los trabajadores,
Estas políticas y el incremento del uso del avión como transporte iniciaron un periodo de bonanza económica. La bonanza económica favoreció de nuevo la privatización de la empresa, entrando así en la época del Jet Age. Los nuevos aviones, como el famoso Boeing 747 que todos conoceréis, fueron muy importantes para la posición económica de la empresa, pues significaban vuelos más largos con más gente. La empresa siguió creciendo y abriendo nuevas rutas comerciales y mejorando su flota. Pero, adivinad lo que pasó. ¿Os suena algo sobre 1973? Sí, dadle las gracias a Mónica. Evidentemente, la crisis del petróleo. El barril de petróleo pasó de valer $1,72 a $30. Todo esto provocó una situación de inflación en los países más desarrollados, donde no iba a dejar indiferente a la industria aeronáutica, la cual tenía que amortizar la inversión previa realizada en la Jet Age. Durante estos años, las compañías aéreas iban a estar sometidas a quiebras, compras por otras aerolíneas o recibiendo ayudas de los gobiernos o estos mismos comprándolas. Para evitar las pérdidas, algún intraemprendedor de KLM se le ocurrió crear los aviones combi, la mitad del avión con pasajeros y la otra mitad con carga. Pero con esto no bastó para reflotar la compañía. Finalmente, el gobierno holandés decidió comprar la mayoría del capital social de la empresa aeronáutica, convirtiéndola así en una empresa pública. Este sector necesitaba un giro de 360 grados para poder resolver esta situación de crisis, cambiando el público objetivo al que se dirigían, los cuales eran unos clientes de un poder adquisitivo medio alto. Las compañías empezaron a ofrecer tarifas reducidas, obteniendo así un mayor flujo de pasajeros durante este periodo de crisis. En 1977 se produciría el mayor accidente aéreo de la historia hasta la fecha. Se produciría dentro del territorio español, más concretamente en el aeropuerto de Los Rodeos, en la isla de Tenerife. Este accidente fue un cúmulo de infortunios desbocados a un final trágico. En el aeropuerto de Gran Canaria se encontraba bajo amenaza terrorista por parte del MPAYAC, los cuales habían hecho explotar un artefacto. El gobierno canario se vio obligado a desviar todos los vuelos a la isla de Tenerife, donde el principal aeropuerto actualmente, el aeropuerto de Reina Sofía, se encontraba en construcción todavía. Por lo tanto, los vuelos tenían que ser recibidos en el aeropuerto de Tenerife Norte, un pequeño aeropuerto que estaba muy limitado para recibir tan grandes aviones como eran los Jumbo. Los implicados en el accidente serían las compañías KLM y Pan America, pero los infortunios continuarían. Sumándose a unas malas condiciones climatológicas donde el aeropuerto estaba inmerso en una densa niebla, el piloto de KLM decidió despegar sin permiso por parte de las torres de controladores, comenzando su marcha por la pista de despegue, donde se encontraba el avión de Pan America, que le fue imposible quitarse, colisionando así ambos aviones, dejando un total de 563 fallecidos y 61 heridos. Este accidente también fue un punto de inflexión en lo que se refiere a seguridad aérea, donde las medidas de gestión de aviones en pista, sistemas de emergencias y nuevos protocolos de actuación en caso de emergencia se mejoraron considerablemente. Posteriormente, en 1980, la compañía holandesa realizaría una gran inversión en sus nuevos aviones Airbus y Boeing, proporcionándoles un estatus de calidad y una gran ampliación de sus rutas comerciales. A finales de los 80 y durante la década de los 90, KLM se expandió hacia nuevos mercados y creció notablemente. En 1989, KLM se hizo con el 20% de la compañía americana Northwest Airlines. El comienzo de un joint venture supuso que en los años posteriores se realizaran los vuelos desde Europa hacia América del Norte entre estas dos compañías, con el fin de ampliar las rutas comerciales y darse a conocer en América. Al mismo tiempo, fue la primera aerolínea europea que llevó a cabo un sistema de fidelización de clientes. Como anécdota voy a contaros que es la primera compañía que desarrolló el sistema de puntos para sus clientes que hoy en día conocemos y que otorga ventajas a los consumidores habituales. En los años posteriores, sobre 1995, KLM adquirió un porcentaje importante de Kenya Airways, con el mismo fin que Northwest Airlines amplió sus rutas comerciales hacia otro continente, África. Todos estos movimientos e inversiones por parte de la compañía holandesa hicieron que aumentara la capacidad para viajar a más pasajeros, que junto a una política de abaratamiento de costes permitió transportar a más gente a un precio relativamente barato. Digo relativamente barato porque a mediados de los años 90 no todo el mundo podía acceder a un billete de avión, pero sí que descendió su precio notablemente y surgieron las primeras compañías de vuelos a bajo coste, tales como Ryanair. Todos estos sucesos provocaron que KLM llegara a transportar a más de 10 millones de pasajeros en un mismo año, a finales de la década de los 90.
El último acontecimiento a destacar es que tras unos años de bonanza, la compañía nuevamente pasó a ser privada, ya que se compró la parte pública al gobierno holandés. Es interesante ver cómo desde 1978 hasta nuestros días, los precios de un billete de avión se han visto reducidos en más de un 50%. La clave de esto fue la liberalización del sector. Otro factor a tener en cuenta ha sido la caída del petróleo, principalmente en estos últimos años, lo que ha permitido a la compañía reducir drásticamente los costes del grupo. En este pasado 2016, Air France, KLM, ganó 792 millones de euros, un 571% más que los 118 millones registrados un año antes, a pesar del impacto negativo de 289 millones de euros por la devaluación de la libra esterlina, del real brasileño y del yuan chino. Por último, nos gustaría daros un pequeño consejo si tenéis pensado viajar próximamente. La fecha óptima para comprar un billete lo más barato posible de avión es 8 semanas antes de que se produzca el vuelo. También ayuda a comprar este mismo vuelo en días distintos a viernes, sábado y domingo, siendo los martes y miércoles los días más económicos para comprar el billete. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y quedamos a vuestra total disposición.